también está bueno, que son casos que venimos viendo, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, hipotiroidismo, ya saben todos, es el cuadro resultante de la carencia de efectos de hormonas tiroides sobre los tejidos del organismo. La epidemiología, solo para introducir, la prevalencia es de 4,6%, de los cuales, fíjense que el hipotiroidismo clínico es 0,3% de la prevalencia, pero el subclínico es muy frecuente, ¿no? Que lo vemos siempre, 4,3%, si son estudios americanos. Más frecuente en las mujeres, más frecuente después de los 65 años, y más frecuente en poblaciones con yodo deficiente. Que en teoría mucho no lo tenemos estudiado acá, pero en nuestra zona no sería una zona de yodo deficiente, ¿sí? Recuerden entonces que el hipotiroidismo puede ser primario, puede ser central, eso nos tapa un poco, ¿no? Pero bueno, el hipotiroidismo... Si alguien sabe cómo sacar. Sí, bueno, no importa. Yo no sé. El hipotiroidismo primario, de aquel lado, obviamente lo que hay es una disfunción en la tiroides, entonces tenemos T4 y T3 baja con TSH elevada, porque se pierde el feedback negativo, y en el hipotiroidismo central, T4 y T3 baja con TSH baja o normal, ¿sí? De esto, el 99% de los pacientes que vemos son primarios, ¿sí? Por eso es que muchas veces como screening, uno solo con la TSH alcanza, digamos, ¿no? Si tenemos poco para gastar. Entonces, dentro de las causas, que las vamos a repasar solamente, de hipotiroidismo primario, la más frecuente es la tiroiditis Hashimoto, o tiroiditis linfocítica crónica, o tiroiditis crónica autoinmune, es lo mismo. Los pacientes leen mucho ahora por Instagram, por todo esto, ¿no? Y dicen, tengo Hashimoto, tengo el cual tengo, bueno, es todo lo mismo, es la más frecuente, ¿sí? Pero después, y es de lo que vamos a hablar, pero la clínica del diagnóstico del hipotiroidismo es igual, ¿no? Y el tratamiento también. Recuerden que puede ser posquirúrgico, posyodo, posradioterapia, que hay drogas que pueden producir hipotiroidismo, los antitiroides, la amiodarona es muy frecuente, muy usada, el litio, el interferón, los inhibidores de tirosinquinasa y todos los inhibidores del checkpoint inmune que usan los oncólogos también pueden producir hipotiroidismo, enfermedades infiltrativas, hipotiroidismos congénitos y todos los hipotiroidismos que abajo no se ve, que son los hipotiroidismos transitorios, que son las tiroiditis, ¿no? En donde el paciente tiene una fase destructiva con hipertiroidismo, después evoluciona al hipotiroidismo y después en general quedan eutiroides o hipotiroides. Ahí está la tiroiditis subaguda, que es viral, la tiroiditis posparto, ¿sí? Y el hipotiroidismo central es el 1% de los pacientes, pero no tenemos que desconocerlo porque lo que nos perdemos es algo grosero, digamos, que es un tumor hipofisario en general, y es un paciente que tiene otros déficits agregados, o sea que hay que siempre estar atentos. Y las causas son, bueno, tumores hipotálamo hipofisarios, cirugías, radioterapia en el sistema nervioso central, recuerden el Sheehan, ¿no? Ahora tuvimos uno en el hospital, las enfermedades infiltrativas, la hipofisitis linfocitaria o causas congénitas. ¿Sí? Bueno, los síntomas y signos también los conocen todos, son cansancio, piel seca, pálida o amarillenta, fría, gruesa, ¿no? Caída de cabello difusa, no es caída de cabello en placas o es una alopecia. Bueno, tiene el vello también grueso, seco, la voz ronca, son pacientes que están lentos, cuando el hipotiroidismo es importante, ¿no? Bradipsíquicos, con atención disminuida, tienen fases abotagadas, tienen edema, que recuerden que es un edema duro, ¿sí? Por los glucosaminoglicados, los mucopolisacáridos, perdónenme, en subcutáneo. La intolerancia al frío, en las mujeres la irregularidad menstrual, es más frecuente la hipermenorrea, bastante frecuente motivo de consulta esto, chicas con irregularidad menstrual, con hipermenorrea, la infertilidad, ¿sí? El aumento de peso, la constipación, artralgias, mialgias, calambres, bueno, todo tipo de derrame pleural, ¿sí? Derrame pericárdico, ascitis, y a nivel cardiovascular, bradicardia, aumento de resistencia vascular periférica, a veces tienen hipertensión diastólica. Bueno, esos son los síntomas. Lo importante es recordar acá, porque esto es una bolsa de gatos, digamos, es que, ahí no pasamos, ¿por qué? ¿No? ¿Quieres pasarlo de ahí? ¿Me sube para atrás? Tampoco. Ahí está. Bueno, esto, ¿no? Los síntomas son súper inespecíficos.
Entonces la TSH es esencial para el diagnóstico, porque, y recuerden que es un espectro de pacientes prácticamente asintomáticos, pero que también el grado extremo es un coma mixedematoso, y existe, en general 1 o 2 por año aparecen. Así que bueno, tener en cuenta que el laboratorio es esencial para el diagnóstico, porque también es frecuente que en el consultorio muchos pacientes dicen, pero yo estoy cansada, se me cae el pelo y tengo todos los síntomas del hipotiroidismo. Bueno, pero no es, si tenés una TSH normal, no es un hipotiroidismo, con seguridad, y hay que buscar otras causas, ¿sí? Bueno, específicamente de la tiroiditis autoinmune, que es de lo que tenemos que hablar, ya saben, la patología endocrina más frecuente, es la causa más frecuente, dijimos, de hipotiroidismo, más frecuente en sexo femenino, y lo que se ve en la tiroides es una infiltración linfocítica con fibrosis, con pérdida del epitelio folicular y a veces hiperplasia, ¿sí? De la etiopatogenia, como en todas estas enfermedades, hay factores genéticos, factores ambientales y factores endógenos. A pesar de que es súper frecuente, todavía no está muy claro todo esto. Hay un montón de trabajos, de estudios que tratan de ver bien cuál es la causa. Dentro de los genéticos se estudian genes del complejo mayor de histocompatibilidad, genes relacionados con la regulación inmune, genes específicos de la tiroides, de la tiroglobulina, ¿no? Y de la TPO. Y de los factores ambientales, la ingesta de yodo, el tabaco, algunos mencionan que es protector, lamentablemente, el estrés, el selenio, que también está como bastante de moda. No sé si les pasa que reciben pacientes en el consultorio que toman selenio, que les miden selenio, les miden zinc, les miden... en realidad, el selenio, hay bastantes estudios últimamente que tratan de ver si puede bajar la autoinmunidad. Hay estudios que ven que baja el anticuerpo, el ATPO puede disminuir usando selenio, o tratan de evitar la progresión de un hipotiroidismo de subclínico a clínico usando selenio. Pero, resumiendo, no hay nada concreto, no hay ningún trabajo, ninguna guía, digamos, de seguimiento del hipotiroidismo que diga que le tenemos que dar selenio a un paciente para evitar una progresión o para bajar un anticuerpo, ¿sí? Así que también, lo mismo, contestar con seguridad, porque son cosas que los pacientes preguntan, porque leen, no está indicado darle selenio, y no está indicado modificar ninguna dieta en un paciente que tenga un hipotiroidismo, ¿sí? Por más de que también hay muchas cosas que dicen saquen el gluten, saquen, bueno, un montón de cosas. Por lo menos tomando las recomendaciones de guías grandes, argentinas, americanas y europeas, ¿no? Son todos estudios de investigación. Bueno, después infecciones que pueden gatillar un hipotiroidismo, terapias que modulan el sistema inmune, y lo endógeno ya lo hablamos, las mujeres. Esto nada. Bueno, ¿cómo se puede presentar una tiroiditis autoinmune? Puede ser un paciente que tenga bocio, ahí arriba dice tiroiditis bociógena. Puede ser un paciente que tenga una tiroides atrófica, que no tenga bocio. Puede presentarse como una tiroiditis posparto. En el posparto las mujeres hacen esta tiroiditis que es silente, lo mismo con una fase hipertiroidea, una fase hipo, y después se normalizan o quedan hipotiroides. O puede ser una tiroiditis silente, el paciente no tiene ningún síntoma, hace lo mismo, una fase hipertiroidea, hipo, y después eutiroideo o hipotiroideo. O sea, de todas estas maneras se puede presentar un paciente que tenga TPO positivo, ¿no? El paciente con TPO positivo puede tener todo esto. El diagnóstico de hipotiroidismo, bien, con TSH y T4 libre. Si tenemos TSH alta con T4 libre baja, es un hipotiroidismo clínico primario. Si tenemos TSH alta con T4 libre normal, es un subclínico primario. Y si dijimos que tenemos TSH normal o baja con T4 libre baja, es un hipotiroidismo central, ¿sí? Del laboratorio general se pueden encontrar con anemia, con hiponatremia, con aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de CPK, de GOT o de LDH por daño de miofibrilla, o sea, muscular, en hipotiroidismos más severos. Y bueno, de acá algunas consideraciones, porque esto parece re sencillo, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Siempre que se encuentren con un hipotiroidismo subclínico, tienen el tiempo de repetir el laboratorio en 3 meses. De hecho, es lo que corresponde, ¿sí? Se encuentran a TSH alta con T4 normal, interrogan al paciente de los síntomas, ¿no? Y se puede repetir el laboratorio en 3 meses, estudiar la causa, siempre hay tiempo, no hay ningún problema. Nunca se van a equivocar ahí. Recuerden, los pacientes internados o pacientes críticos, este es el cuadrito del esquema de cómo varían las hormonas en un NTI o síndrome de T3 baja o de tiroideo enfermo, que deben conocer lo que hacen internación. Fíjense que en la fase crítica, donde dice severo, el paciente tiene T3 baja
T4 baja y TSH ahí baja, o sea, eso uno se lo puede encontrar en un paciente internado, y en una fase de recuperación a veces la TSH está alta, la celeste, con una T4 normal, ¿no? Entonces, si un paciente recién sale de una internación en UTI, igual que ustedes tienen un hipotiroidismo subclínico, esperan, lo repiten, ¿sí? No hay ningún problema. Recuerden en internación que la dopamina, los corticoides bajan la TSH, la heparina sube la T4 libre porque aumenta la disociación de la TBG y la T4. Podemos tener anticuerpos heterófilos, que serían anticuerpos que nosotros mismos producimos y que producen interferencia cruzada con la medición de TSH, entonces aumentan TSH. La biotina que usan para la caída de cabello, muchas mujeres aumenta TSH. Si no hizo el ayuno el paciente, está tomando la T4, la T4 libre alta. ¿Sí? Bueno, hay una variabilidad circadiana, la TSH sube a la tarde. Y la edad, si bien no hay valores de corte definidos distintos, digamos, para un paciente añoso que para cualquier otro adulto, esos son valores de TSH normales en un estudio poblacional americano de 17.000 personas sanas, y fíjense que el valor de TSH va en aumento a medida que pasan los años, ¿no? Ese es el percentilo 97. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no hay que dedicar un laboratorio, obviamente, sino que presten atención a estas cositas, repitan si es un hipotiroidismo subclínico. Si es un paciente añoso y tiene una TSH de 5,6, bueno, tranquilo, no hay ninguna urgencia, hasta puede ser su valor normal, ¿no? Tener en cuenta estas cosas para hacer el diagnóstico, nada más. Bueno, el diagnóstico etiológico, si queremos saber cuál es la causa del hipotiroidismo, pedimos anticuerpos, ATPO. Esto es un marcador de enfermedad tiroidea autoinmune, ¿sí? O sea, el que tiene ATPO tiene riesgo de tener hipotiroidismo o de tener hipertiroidismo. No se repite una vez que un paciente tiene un ATPO positivo, no tiene ningún sentido volver a repetir el ATPO, nos va a seguir dando alto siempre, ¿sí? Y es lo más importante, o para lo que lo usamos, aparte de para ponerle el nombre a un paciente que tiene un Hashimoto, es que predice la progresión de un hipotiroidismo subclínico a un hipotiroidismo clínico. Si ustedes tienen un subclínico que tiene ATPO positivo, nosotros sabemos que esos pacientes progresan a un hipotiroidismo clínico aproximadamente eso, ¿sí? Un 4,3% por año. Entonces a veces nos ayuda a definir si medicamos o no medicamos un paciente, ¿sí? No se preocupen porque a veces llegan al consultorio pacientes que son hipotiroides, están tratados con T4, vienen con un laboratorio normal y de golpe tienen una TPO de 1000 y los derivan urgente a ver qué le pasó con la que tiene con la TPO de 1000. No tiene nada, es la causa del hipotiroidismo y ya está, tranquilizan al paciente, ¿sí? Nada más. Bueno, esto ya lo dijimos todo. Cuando pedimos ecografía de tiroides, siempre que palpemos bocio, nódulos, lo que sea, se pide ecografía. Lo que vamos a encontrar en una tiroiditis es una tiroides en general aumentada de tamaño, heterogénea, hipoecoica, ¿sí? Y también uno la puede pedir si le queda dudas cuál es la causa, o el paciente tiene anticuerpos negativos y queremos ver si es una tiroides heterogénea o tiene nódulos, para tener algo más a favor también de tratar a un paciente, la podemos pedir. Eso es guías latinoamericanas de tiroides, la recomendación, ¿no? La idea que se ponen las guías, como todas las guías, es no hace falta pedirle ecografía de tiroides a todo el mundo que tenga un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Pero bueno, si quedan dudas, la piden. Bueno, de screening, si tenemos que pedirle TSH a todo el mundo, ¿a quién? No hay consenso, ¿sí? Hay un montón de recomendaciones. Fíjense, aquello que dice ATA del 2000, que es la guía americana de tiroides, dice todos mayores de 35 años cada 5 años. La de abajo es la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos, dice mujeres asintomáticas más de 50. Esta que está acá es Latinoamericana de Tiroides del 2013. Dice condiciones clínicas en las que uno consideraría evaluar la función tiroidea, y ahí entra todo, porque dice todo. Todo lo que ustedes quieran entra acá. Mujeres de edad fértil hacia arriba, embarazadas, diabético tipo 1, antecedentes personales de otras enfermedades autoinmunes, síntomas clínicos de hipotiroidismo, ahí ya entra todo, ¿no? Dislipemia, anemia, insuficiencia cardíaca, hiperprola, bueno, obviamente si le palpan un bocio, ¿sí? Bueno, yo creo que hoy en día ya casi lo piden de rutina, ¿no? Por lo menos, pero bueno, tenerlo más presente en las mujeres, a medida que pasan los años y todo lo que ya sabemos. Y estas condiciones también, por supuesto. Bueno, esto para que sepan nomás que del coma mixedematoso, que sería el grado extremo de hipotiroidismo, hay también una escala, así como tenemos del hipertiroidismo,
para orientarnos si un paciente puede estar en un coma mixedematoso o no, en los que hacen internación, hay una escala también que tiene en cuenta, fíjense nomás, si hay bradicardia o no, si hay cambios en el electro, si tenemos efectos sobre el sistema nervioso central, hipotermia, síntomas gastrointestinales, alteraciones metabólicas, hiponatremia, hipoglucemia, hipoxemia, hipercapnia, ¿sí? Si sumamos un score de más de 60, nos acercamos. El síntoma como cardinal de esto es el deterioro del sensorio. Si ustedes descartan otras causas, obviamente, y tenemos el antecedente y tenemos un laboratorio, bueno, no tiene que pensarlo. Bueno, tratamiento. Acá es como muy escueto, pero me preguntan. Se trata con T4, esto lo hacen los clínicos también, así que no hay problema. La dosis, lo que dicen los libros es 1,6 microgramos día, microgramos kilopeso, perdón. Recuerden que el objetivo de un hipotiroidismo primario sería tener una TSH normal, una T4 normal. En un hipotiroidismo central, lo que tenemos que tener normal es la T4 libre, no la TSH, ¿sí? Pues la TSH siempre nos va a dar normal o baja. Que se empieza de a poquito en un paciente añoso, en un paciente con cardiopatía, empezamos con dosis chiquitas y vamos progresando, ¿sí? Y que el monitoreo se puede hacer con TSH T4 libre entre 6 meses, un año, si el paciente anda bien, con un control anual o cada 6 meses está perfecto. Falta de respuesta al tratamiento, si ustedes ven que no responde, tenemos que pensar primero que no la toma, segundo que puede haber alguna mala absorción o descartar una enfermedad celíaca porque es otro autoinmune. A veces les damos vitamina C, se puede dar para mejorar un poco la absorción, insistir en esperar la media horita de ayuno, bueno, son cosas como prácticas que saben, ¿no? Sí. Y del hipotiroidismo subclínico, que bueno, también es un tema de cuándo, si lo trato, si no lo trato, yo creo que como para el concepto grande es, siempre se repite a los 3 meses, se estudia la causa, se le pide si tiene anticuerpos o no, si tiene bocio o no, y si el paciente hay que considerar si tiene síntomas, si es una mujer que está buscando embarazo, si tiene bocio, si tiene anticuerpos, y con eso uno decide, ¿sí? No hay un valor de corte, decir, bueno, más de 7 lo trato, más de 6,5 lo trato. Es esa zona gris en donde un poco lo que decide el médico y lo que el paciente que tiene enfrente definimos, ¿no? Lo mismo no es tratar un laboratorio. Bueno, T3 también, porque por ahí los pacientes leen, escuchan, nos van a preguntar, ¿y no tendré que tomar T3? No, la T3, y el laboratorio viene y le llega la muestra de T3. Bueno, estas son todas las recomendaciones, aquella, lo mismo, la latinoamericana, abajo la inglesa, estas son las americanas. Ninguna recomienda dar T3 de rutina a todo paciente que ustedes lo tengan con T4, tenga hormonas normales y siga diciendo que se siente mal. ¿Sí? Me sigo sintiendo cansada, me sigue cayendo el pelo. Ninguna dice que de rutina le tenemos que poner T3 y probar a ver qué pasa. Porque es muy difícil monitorear a un paciente con T3. Lo que ocurre es que se nos inhibe la TSH fácil. No sabemos el significado clínico que tiene una T3 baja. O sea, si ustedes encuentran TSH, T4 normal y T3 baja, no está muy claro qué significa eso. La T3 se mueve también muy fácilmente con cualquier cosita. Entonces, esto con cuidado, me parece que sí es como más por ahí del especialista, o si uno quiere hacer una consulta. Solamente las guías europeas mencionan algo como a favor de poder intentar un curso corto en algunos pacientes seleccionados, ¿sí? Bueno, eso de hipotiroidismo. Mientras te hacen otras preguntas, yo hago la otra. Si Dios quiere. No, está bien. Sí. Bueno, ya lo saben. Perdón, ¿cuál era? El que dice hipertiroidismo, el violeta, allá arriba. Este. Sí. ¿Estamos bien? Sí, ¿sí? Eri, ¿qué hace vos? De tratamiento no, está claro. Nada más, a mí me pasa en un consultorio, viste que vienen, lo leen en Instagram. Claro, porque bueno, por lo menos explicarles con evidencia, ¿no? Ese lo podemos cerrar, si querés, total. No lo vamos a usar más. Ahora sí. Bueno, igual que cuando uno inicia el tratamiento a los 2 meses para controlar 60 días, y una vez que el paciente está en tiroideo, cada 6 meses, una vez al año, y está bien. Cada 6 meses tiene un paciente que está diagnóstico con otra cosa.
Y bueno, después nos dicen, pero la tiroglobulina no tiene ningún sentido pedirla, ¿no? Ya saben, tiroglobulina no tiene sentido, y antitiroglobulina, que sería otro marcador de enfermedad tiroidea autoinmune, se puede pedir, tiene menos sensibilidad, pero también es válido que la peor. Bueno, Te voy a buscar un poquito de agua. bueno, hipertiroidismo. ¿Tienen dudas del anterior? No, ¿no? Bueno, o me paro en el medio. Hipertiroidismo, entonces, la tirotoxicosis es por definición todas las manifestaciones clínicas debidas a un exceso de hormonas tiroides circulantes. Gracias. Y el hipertiroidismo se le llama cuando hay un aumento en síntesis y aumento de producción de hormonas tiroides. La prevalencia es menos frecuente que el hipo, es 1,2% más o menos. Bueno, clínica también, ya saben, son pacientes que vienen con la piel caliente, húmeda, con sudoración. A nivel de la piel pueden tener mixedema pretibial también, solamente en la enfermedad de Graves. Ahora les muestro una fotito. Tienen la mirada fija, brillante, temblor fino en los párpados. Si hay oftalmopatía, es solamente una enfermedad de Graves. Ahora también lo vemos. A nivel cardiovascular, son pacientes que tienen hipertensión sistólica, hipotensión diastólica, arritmias supraventriculares. Recuerden siempre en la FA, ustedes que hacen internación. Disnea, hipertensión pulmonar, también puede ser debido a un hipertiroidismo. Bueno, pérdida de peso, diarreas, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, nerviosismo, temblor, irritabilidad, ansiedad. Me pasamos para acá. Por el aumento del metabolismo basal, hiperglucemia, disminución del colesterol. También hay pacientes que hemos tenido con hiperglucemia, bueno, con las dos cosas al mismo tiempo, a veces con debut de diabetes y con Graves. Y a nivel óseo hay disminución de la densidad mineral ósea, hipercalciuria, y al examen físico el paciente puede, aparte de toda la clínica que dijimos, hay que mirar si tiene óseo o no, ¿no? Como para ayudarnos. Dentro de las causas de aumento de hormonas tiroides están las asociadas a hipertiroidismo, es decir, donde hay una glándula hiperfuncionante, o las no asociadas a hipertiroidismo, que son todas las tiroiditis, que sería por un mecanismo destructivo. Dentro de las asociadas a hipertiroidismo, la enfermedad de Graves es la más frecuente y es por lo que estamos acá, ¿no? Que es la que es autoinmune. Lo otro, mencionar nomás, el adenoma tóxico, que sería un nódulo que tiene una mutación activante del receptor de TSH. El bocio polinodular tóxico, que es el bocio en pacientes añosos de larga data, que con los años se vuelve autónomo. Tumores trofoblásticos son raros, tirotropinomas raros, ¿sí? Y bueno, las otras son todas las tiroiditis, las no asociadas a hipertiroidismo, que ya las fuimos mencionando. Esto, para recordar el eje, que ya lo venimos viendo. Acá esa célula, recuerden que es la célula, el tirocito, la célula tiroidea. Allá arriba se ve el receptor de TSH, entonces cualquier cosa que estimule el receptor de TSH va a estimular el crecimiento de la glándula, la síntesis de hormonas tiroides, ¿sí? Entonces el diagnóstico de hipertiroidismo, acuérdense que en el laboratorio general pueden encontrarse con FAL alta, con hiperglucemia, con descenso del colesterol, con hipocalemia y con un descenso del neutrófilo, con la fórmula invertida. El método de screening es una TSH. Ahí abajo dice, una TSH normal excluye tirotoxicosis. O sea, si uno tiene una TSH de 2, 1, ya está. El paciente hipertiroideo no está. En general es una TSH inhibida lo que vemos, ¿no? Menor a 0,0, viene muy, muy bajita. Salvo los bocios polinodulares tóxicos, que a veces tienen hipertiroidismos leves, donde encontramos una TSH en el límite inferior de la normalidad, ¿sí? Como iniciando el hipertiroidismo. Y bueno, igual que antes, el hipertiroidismo puede ser subclínico, si tenemos hormonas periféricas normales, T4 y T3 normal con TSH baja, o puede ser clínico si tenemos hormonas periféricas altas, T4 y T3 altas con TSH baja. Ahí está. Para buscar la causa del hipertiroidismo, una vez que no tiene el diagnóstico, la eritra nos ayuda con las tiroiditis subagudas, que son las virales, y el diagnóstico específico de la enfermedad de Graves es el TRAB, que es el anticuerpo antirreceptor de TSH. ¿Sí? Eso es específico de Graves, o sea que si ustedes lo tienen, ya está. Hay un porcentaje chiquitito de enfermedad de Graves que tienen anticuerpos negativos, y la utilidad es basal, o sea, inicialmente para diagnosticar la causa, es útil en el embarazo, porque en el embarazo nos dice si el bebé, si hay riesgo de hipertiroidismo, digamos, fetal y neonatal, si el anticuerpo está muy alto, pasa placenta, entonces el feto puede tener un hipertiroidismo fetal.
Entonces uno le avisa al neonatólogo, al que va a recibir al bebé, si tenemos una mamá hipertiroidea con TRAB positivo, que tenemos riesgo, porque aparte de hacerle el screening que se les hace a todos los bebés, hay que hacerle un perfil tiroideo completo al bebé. Es útil para diagnóstico de oftalmopatía de Graves, porque recuerden que la oftalmopatía a veces aparece antes que el hipertiroidismo, entonces también puede venir un paciente con proptosis que viene derivado del oculista para que veamos si tiene un Graves o no, y el paciente está eutiroideo. Entonces hay que pedir el TRAB, si el TRAB es positivo, uno puede atribuir esa oftalmopatía a una enfermedad de Graves y aparece por ahí después el hipertiroidismo. No es lo más común, pero hay casos así, ¿sí? El ATPO en general va a ser positivo también, nos orienta a enfermedad autoinmune. Bueno, la eco para saber si hay bocio difuso, si hay nódulos, si es un bocio polinodular, obvio que ayuda a la etiología del hipertiroidismo. En general, en un hipertiroidismo pedimos siempre una eco, porque es necesaria para el diagnóstico. Y la captación de centellogramas se piden solamente si no tenemos la causa, ¿sí? Ahora hay un algoritmo al final que amé más o menos, si no, no hace falta, ¿no? Cada vez lo pedimos menos, se usa por ahí una tiroiditis subaguda así, en un paciente que tiene un hipertiroidismo, tiene un TRAB negativo, no sabemos cuál es la causa del hipertiroidismo, lo podemos pedir, ¿sí? Una preguntita. Sí. ¿Te pegó? Sí. ¿Es positivo en Graves? Sí, en los dos. En los dos, claro. Acá más adelante el TPO es positivo más del 90% de los Graves, ¿ves? Pero bueno, el específico de Graves es el TRAB. El TPO me dice tiene enfermedad tiroidea autoinmune, hasta ahí. Bueno, esa es la fisiopatología de la enfermedad de Graves, que ya dijimos, hay una autoinmunidad a predominio de células B, o predominio humoral, donde se produce ese anticuerpo que activa el receptor de TSH. Ese anticuerpo en la órbita actúa también sobre un receptor de TSH, que aparentemente está en fibroblastos, y en unión también con otro receptor de IGF-1, forman como un complejo, y eso es lo que genera la inflamación orbitaria. Y de hecho, hay biológicos también ahora, hay anticuerpos monoclonales para las oftalmopatías complicadas, digamos que no resuelven con corticoides o con radioterapia. Hay ahora ya aprobadas por la FDA anticuerpos monoclonales para bloquear el anticuerpo del TRAB cuando hay oftalmopatía, no para un Graves, ¿no? Solamente. Bueno, el Graves entonces va a tener bocio, hipertiroidismo en el laboratorio, oftalmopatía en la mitad de los casos, y el mixedema pretibial es eso. Muy poquitos hemos visto, pero bueno, también hay que mirar de las piernas, que también no se olvida. A veces miramos todo lo demás, los ojos, bueno. Pero lo importante acá es que si ustedes recuerden, tienen la proptosis o tienen la oftalmopatía, el paciente ya tiene un Graves, no tiene ninguna duda que va a tener otras causas de hipertiroidismo, y eso también ayuda ya a iniciar un tratamiento a veces, ¿no? En vez de estar esperando todo lo que tenemos que hacer. Bueno, los ojos están rojos, tienen inyección conjuntival, edema bipalpebral, retracción palpebral. Los casos graves no ocluyen, entonces pueden tener úlceras de córnea, tienen movimientos oculares a veces están alterados, tienen diplopía, a veces no hay oftalmopatía de todos los grados, hay scores de actividad, de severidad. Entonces hay que darle bolilla también a esto, ¿no? Los más leves nada, pero es importante. Bueno, el TRAB ya dijimos es específico, el ATPO va a estar positivo muy frecuentemente, predomina en mujeres, y si hiciéramos una captación de un centellograma, vamos a ver una tiroides que capta mucho y con un manchón de tinta bien grande, en un centello difuso. Que no se pide el centello, vuelvo a repetir, si uno ya tiene el paciente con TRAB positivo, tiene el paciente con esa proptosis, no tiene ningún sentido pedir un centellograma, ¿sí? Bueno, esto es medio caserito, pero si tiene una TSH baja, con hormonas periféricas normales allá a la izquierda, entonces es un hipersubclínico. Si tenemos TSH baja con hormonas periféricas altas, es un hipertiroidismo clínico. Si tiene un TRAB positivo, tiene una enfermedad de Graves. Y si tiene un TRAB negativo con ATPO negativo, tenemos que pensar en otras causas, o ir a buscar un centellograma si nos ayuda, o agarrar la lista de las etiologías y pensar qué otra cosa puede ser, ¿sí? Esto, para que ya lo tienen también en las clases de hipertiroidismo que hemos visto, es como un cuadrito con diagnósticos diferenciales de acuerdo a la etiología. Nos estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico, que ya, bueno, la definición ya la dijimos. Importante el diagnóstico diferencial con si el paciente está tomando T4 exógena o toma T4 o algo para adelgazar, y no nos dijo, cada vez menos frecuente esto, pero antes a veces tomaban T3 para adelgazar y uno veía la TSH inhibida con la T4 normal. Eso es una posibilidad.
tengan en cuenta de vuelta el NTI, el paciente crítico, tengan en cuenta las drogas que bajan la TSH, que dijimos que los corticoides es muy frecuente, tengan en cuenta una enfermedad hipotálamo hipofisaria, también puede presentarse con una TSH baja y T4 normal, ¿sí? En general, una enfermedad hipotálamo hipofisaria no tiene una TSH inhibida de 0,00, ¿no? Menor a 0,1 con T4 normal. Si tuviéramos esa TSH tan baja, la T4 estaría baja también, no normal. Pero bueno, para tenerlo en cuenta y no equivocarnos. Siempre que tengan un hipertiroidismo subclínico, se toman el tiempo de determinar la causa, le buscan el TRAB, el anticuerpo, la ecografía, repiten el laboratorio en 8 semanas, 2 meses, y si persiste, o sea, si uno sigue teniendo, obviamente, si progresa un hipertiroidismo clínico, hay que tratarlo. Si el paciente sigue con un hipertiroidismo subclínico, tenemos que ver si lo tratamos o no lo tratamos, que va a depender de la etiología, ¿no? Y de la clínica del paciente. Acá hay una orientación, si tiene más de 65 años, tratarlo por el riesgo de arritmias, ¿no? De eventos vasculares más que nada. Y si tiene menos de 65 años, uno, bueno, se ve si el paciente tiene síntomas o no, si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene osteoporosis, si tiene alguna enfermedad que el hipertiroidismo le pueda producir un impacto en ese órgano blanco, un deterioro de lo que tenga, ¿sí? Bueno, y abajo dice si se decide tratar, elegir el tratamiento va a ser la etiología. Ahora hablamos de tratamiento. Bueno, recuerden también el grado extremo del hipertiroidismo, que es la crisis tirotóxica, los que hacen internación. También tiene una mortalidad alta, el coma mixedematoso no dijimos, pero es de un 30-40%. Esto es también, para mí es más alta esta que el coma, pero bueno, acá dice 8,25 lo que anoté. Y que esto es independiente de los valores de hormonas tiroides, no es que uno cuanto más hormonas tiene, más riesgo. Si un paciente sospechamos una crisis tirotóxica y está hipertiroideo por laboratorio, eso puede ser, nos tenemos que basar en la clínica y en este score, que también todos lo tienen, los que hacen internación, que tiene en cuenta la temperatura, si hay taquicardia o no, si hay una fibrilación auricular, si tenemos insuficiencia cardíaca, si tenemos trastornos del sistema nervioso central, y siempre buscar si hay un evento desencadenante. Es bastante fácil sumar, esto es, si más de 45, uno en teoría está en una crisis tirotóxica. Es bastante frecuente llegar a 45 cuando usted tiene un paciente internado, si está hipertiroideo, porque en general es un paciente o que está séptico, está febril, tiene una es frecuente, digamos, ¿no? Así que tenerlo en cuenta cuando vean un hipertiroideo internado, porque también tiene riesgo de mortalidad, ¿no? Y hay que tratarlo como tal, no es solo el antitiroideo, sino que también requiere corticoides, ¿sí? Bueno, tratamiento de hipertiroidismo, beta bloqueante, le pueden poner a cualquiera que ustedes vean inicialmente en el consultorio que esté taquicárdico, que esté hipertenso, o si ustedes reciben inicialmente una TSH baja, que la pidieron de rutina, y dicen, bueno, este paciente tiene un hipertiroidismo, no sé si clínico o subclínico, porque todavía me falta la T4, le pueden poner beta bloqueantes hasta que terminan de llevar al paciente, obviamente le piden la T4, la T3, el TRAB. Usamos propanolol o atenolol, la betalol usan las embarazadas, y bueno, después si no se consulta con un cardiólogo, yo sí, hasta ahí llegó mi conocimiento. Y bueno, antitiroides, que sería el danantisol, es la medicación indicada en la enfermedad de Graves, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen diagnóstico de enfermedad de Graves, también pueden iniciar el danantisol. Ahora vemos la dosis. Si ustedes tienen una tiroiditis subaguda o cualquier tiroiditis que sea destructiva, el danantisol no va a hacer nada, porque lo que hace es bloquear la síntesis de hormonas tiroides, entonces no le va a generar ningún beneficio al paciente. Y si tienen un adenoma tóxico, o si tienen un bocio polinodular tóxico, el danantisol lo va a beneficiar, porque ese paciente tiene aumento de síntesis de hormonas tiroides. O sea, el danantisol lo va a bajar, pero el tratamiento definitivo es con yodo, ¿sí? En cualquiera de esos dos. Pero ante la duda, digamos, ustedes pueden ponerle danantisol a un Graves, a un adenoma tóxico o un bocio polinodular, hasta que vean un especialista se defina, ¿no? Y el beta bloqueante siempre. Bueno, yodo, cirugía y corticoides, ahora les digo cuándo usamos cada uno. Beta bloqueante ya lo hablamos. Bueno, el danantisol, la dosis de inicio es entre 10 y 30 miligramos día. Siempre tiene que tener un hemograma antes de comenzar porque puede producir neutropenia. Siempre un hepatograma, si tenemos neutrófilos de menos de 1000 o transaminasas que están arriba de por 5, no deberíamos darle danantisol. Lo cual es un problema porque
tenemos que salir corriendo a dar una dosis de yodo o ver qué hacemos con el paciente, pero bueno, hay que siempre tenerlo en cuenta. Y el control con laboratorio se hace más cerquita, a los 30 días, 20 días, hay que ver al paciente hipertiroideo y ver cómo está. No sé hasta dónde llegan ustedes o ponen lanantisol o no, pero bueno, si indican lanantisol, obviamente, o si ustedes dicen, bueno, le pongo el lanantisol porque lo voy a seguir yo, o porque quiero que ponerle lanantisol hasta que lo vean el endócrino, lo que quieran, se puede iniciar en esas dosis, teniendo en cuenta eso. Siempre hay que darle al paciente pautas de neutropenia, porque hay neutropenia por lanantisol, y entonces siempre se le dice que si tiene fiebre, si tiene dimorfagia, tiene que ir a la guardia, hacerse un hemograma, ver que sus blancos estén bien. Si los blancos están bien, sigue; si los blancos están bajos, es contraindicación absoluta para el lanantisol. Lo importante me parece es que si uno pone el lanantisol, tiene que tener con el paciente el diálogo, y como la cercanía de decirle, mira, vos empezás el lanantisol, no puede venir en 6 meses, ¿no? Porque a veces vienen pacientes con lanantisol que se los pusieron y no conseguí turno, están hipotiroideos por el piso, ¿no? Con los hormonas. Entonces, si uno pone lanantisol, saber que, bueno, tiene su cuidado. Bueno. Una pregunta. ¿Ahora las miramos todas al final o ahora no pasa? A ver ahí. ¿Pero ahí? No. De vez en cuando, pero sobre todo va. Hay cosas misteriosas. Bueno, yodo solamente saber cuándo lo usamos. Lo usamos cuando el paciente tiene reacciones adversas al lanantisol, cuando el paciente lleva 2 años de lanantisol y no se cura, cuando el paciente, bueno, no puede cumplir el tratamiento, no viene, es un desorden total, le damos yodo también. Y bueno, puede exacerbar una oftalmopatía, o sea, el paciente que tiene oftalmopatía no usamos yodo porque lo puede empeorar, entonces en ese caso nos inclinamos por cirugía, ¿sí? Y obviamente no puede estar embarazada, no se puede quedar embarazada 6 meses después del yodo, y va a evolucionar a un hipotiroidismo después del yodo, ¿sí? Y la cirugía, nos inclinamos por cirugía cuando el paciente tiene un bocio muy grande, ¿sí? Bocios endotorácicos o bocios grandes que por ahí el yodo no va... Por ahí va a lograr poner los eutiroides, pero el paciente va a seguir con su problema, que es el bocio grande que tiene. En ese caso nos inclinamos por cirugía, sabiendo que puede tener esas complicaciones del hipopare, la lesión del recurrente. Siempre igual hay que poner eutiroide al paciente antes de darle yodo o antes de operarlo. Pero ya está, creo. Vamos, llegamos. ¿Tienen duda del hipertiroidismo, del lanantisol o algo o no? Bueno, no. Bueno, después lo que hacen con lanantisol es urticarias, rash, hacen bastante, hacen a veces. Eso no es contraindicación absoluta para dejar el lanantisol. Pueden seguir usándolo y le podemos dar antihistamínicos o corticoides de dosis bajitas hasta que se le va, a veces están 1 semana, 2 semanas y salen. Sí, no, insuficiencia adrenal y el otro es el café. Bueno. La otra no se ve. Presenta. Esta es la que estuvimos viendo. Esa es la que estuvimos viendo. Ahora sí. Ahora sí. Desde allá arriba, presentación diapositiva. No, más a la derecha. Más a la derecha. Ahí, en el principio. Ahí está. Una preguntita antes que avance. ¿Puede ser que haya reacción de tipo vasculitis con lanantisol? Sí, tuvimos una, ¿verdad? Tuvimos una. Hace como 10 años. Sí, yo me acuerdo de esa chica. Sí, es una reacción adversa al lanantisol. Las más comunes son la neutropenia y las más comunes no, perdón. La más común es la urticaria. Lo más grave es la neutropenia. Pero las vasculitis están dentro de las reacciones adversas poco frecuentes. Y bueno, sí, hay que estar atenta. Yo ahí me acuerdo de salir medio corriendo porque sí, tenía hace como 15 años recién llegaba. Aparte de 15 años. Sí, no, sí, ahí salí a buscarte a vos. Pero anduvo bien, esa chica se operó, me acuerdo la operó Bonfiglio, y después le dimos yodo, porque obviamente cuando es una reacción adversa así tan severa, o cuando tiene una crisis pilotóxica o algo, no le dan nada de sol, aparte le sacás el hipertiroidismo, sin duda. Sí. Bueno, insuficiencia adrenal, lo mismo, definición, insuficiencia en la función adrenocortical, que puede acompañarse o no de déficit de mineralocorticoides, depende si es primaria o si es secundario central, ¿no? Ahora vemos.
Esto, lo mismo que en toda la endocrinología, primaria si está afectada la glándula adrenal, secundaria o terciaria si está afectada a los niveles más arriba. De la primaria, la causa más frecuente es la adrenalitis autoinmune, ¿sí? La adrenalitis autoinmune puede estar aislada o puede estar formando parte de un síndrome pluriglandular autoinmune o poliglandular autoinmune. Ahora hablamos de eso. Y bueno, pero también recordar las otras causas, ¿no? La tuberculosis, el HIV, las micosis, las metástasis adrenales bilaterales, una hemorragia adrenal bilateral, una infiltración adrenal bilateral, por un linfoma, por, bueno, no que 1000 causas, una adrenalectomía bilateral. Me quiere confundir. No, quiero sacar la mano, pero no puedo. Vale. Bueno, drogas que producen insuficiencia adrenal primaria, ketoconazol, la rifampicina, y causas genéticas. El paciente en general ya viene con el diagnóstico, pero las hiperplasias suprarrenales congénitas tenemos, y la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad ligada al X, en los varones también hay algunas, y hay que diagnosticarla también. Ahora les muestro el algoritmo. Entonces, si no es primaria, dijimos que puede ser secundaria o terciaria. La causa más común de insuficiencia secundaria es la corticoterapia prolongada, ¿sí? Entonces siempre tiene que interrogar eso. La definición de corticoterapia prolongada, hay de todo escrito, pero más o menos, o básicamente uno tiene que tener el concepto de más de 3 semanas de una dosis suprafisiológica de corticoides, es decir, más de 5 miligramos de prednisona. Uno podría pensar en una insuficiencia suprarrenal secundaria. Después hay algunos trabajos que dicen de mediano riesgo, alto riesgo, de acuerdo a la dosis que tiene. 7,5. 7,5. Igual, parece que el eje Se puede se dividir, altera sí, rápidamente. sí. Y es muy individual, ¿no? Es En todos muy lados individual. dicen es muy individual. Entonces, bueno, hay que siempre preguntarlo, interrogarlo. Y después, bueno, todas las causas de patología hepatales necesarias, lo mismo que antes, los adenomas, las enfermedades activas, un traumatismo, un Sheehan, ¿sí? La clínica, cansancio, debilidad generalizada, también muy inespecífica, ¿no? Pérdida de peso, anorexia, deshidratación, a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, muy frecuente todo. Y bueno, a nivel cardiovascular, cuando ya está la cosa más clara, hipotensión, shock hipovolémico que no responde, mareos, taquicardia, ¿no? Esa es la clínica de insuficiencia adrenal. Después tenemos lo que nos ayuda, en el caso de la primaria, que es la hiperpigmentación, ¿no? Esto es diferencia clínica y de laboratorio entre primaria y secundaria. La hiperpigmentación, por el aumento de ACTH y de la melanocito estimulante, la MCH, genera la hiperpigmentación, y eso nos ayuda un montón desde el punto de vista clínico. Todos los síntomas de falta de aldosterona en la primaria van a estar más marcados, como son la hipotensión, la hiponatremia, la hipercalemia, no tanto en la secundaria porque el eje de aldosterona está bien, porque está regulado por el sistema de hipotensión aldosterona más que por esto. Y todos los síntomas que dice abajo, cefaleas, alteraciones visuales, bueno, son síntomas que uno podría tener en caso de que tengamos un tumor hipofisario, que hay que interrogarlo, ¿no? Si es algo secundario. De abajo dice, ¿no? ¿Está bien? Esa es la hiperpigmentación, es en mucosa, siempre que mirarles las encías, la mucosa de la boca, en las zonas, en los pliegues palmares, en las zonas expuestas, en las zonas de roce. Bueno, el diagnóstico siempre igual, se hace primero el diagnóstico de insuficiencia, después el diagnóstico de localización, dónde está el daño, después el diagnóstico etiológico. Esto también a veces da duda, pero es bastante sencillo. Si uno se mide un cortisol basal, cortisol plasmático, ¿sí? Yo creo que lo que confunde la prueba CTH, tanta vuelta con todo esto, bueno, si uno tiene una sospecha y tiene un cortisol menor a 5 o menor a 3, eso confirma, está insuficiente. Obviamente que hay que interrogar si no recibió un corticoide el día anterior, si no, porque el paciente a veces no lo dice y eso te inhibe el eje y te baja el cortisol. Pero si ustedes están seguros, si tienen sospecha de estar el cortisol bajo, es diagnóstico de insuficiencia adrenal. Hay que asegurarse, porque uno le pone el sello de insuficiencia suprarrenal a un paciente y queda para toda la vida, ¿no? Tomando hidrocortisona, pero teniendo esas consideraciones, es así. Si da más de 19, descarta.
Y si da entre 3 y 19 es donde sería, o entre 5 y 19 es donde sería una zona gris, donde uno debería hacer la prueba de ACTH, que evalúa la integridad de la glándula suprarrenal, que en este momento no tenemos en el país, no hay SINAPTEN, que es lo que estábamos siempre en el país, o sea que prueba ACTH no se puede hacer, o tendríamos que evaluar, buscar alguna ACTH intramuscular en gel que andan dando vueltas, que son unas pruebas un poco de todo, no está tan estandarizada, pero podemos hacer algo si tenemos alguna duda. Con un cortisol que responda a más de 20 es normal. Recuerden que los anticonceptivos suben el cortisol plasmático, porque suben la CBG, que es la globulina transportadora de cortisol. Entonces, si ustedes tienen una chica tomando anticonceptivos, el cortisol les va a venir alto, ¿sí? Entonces, por ahí se les va a pasar la insuficiencia adrenal. Bueno, un embarazo también, obviamente, ¿no? De esto, ninguna duda, ¿no? No. El laboratorio general, bueno, lo dijimos antes, ¿no? ¿Lo puse? No. La hiponatremia, la hipercalemia, la hipoglucemia. ACTH para saber si es primaria o secundaria. En la primaria está altísima la ACTH, viene una ACTH más de 1000 en general, y en la secundaria puede venir normal o baja, y siempre hay que medirla antes de ponerle corticoide al paciente, porque si no, no sirve, ¿sí? Entonces siempre se saca o junto con el cortisol o después, pero siempre sin corticoide al paciente. Y bueno, si queremos saber cuál es la causa, esto nos ayuda. Si pensamos en una tuberculosis, hay que pedir una placa de tórax, una PPD. Si a mí me quedan dudas, lo mando al clínico o lo mando al neumólogo. TAC de abdomen la pediríamos si no hay una enfermedad autoinmune asociada, o no tenemos anticuerpos antiadrenales, o no nos queda clara la causa. Bueno, también vamos a encontrar suprarrenales chiquitas en una adrenalitis, en una tuberculosis evolucionada, o grandes si tenemos una infección, una infiltración, una tuberculosis reciente, ¿no? Una metástasis. Resonancia si pensamos que es secundaria, siempre la resonancia de hipófisis con contraste, no sirve la tomografía, no sirve sin contraste, siempre hipófisis con contraste. Y los anticuerpos antiadrenales es un poco nuevo, porque la verdad que no sé, hace 10 años no lo usábamos. Uno decía que era autoinmune, más que nada por la asociación con otras enfermedades autoinmunes, o buscábamos si tenía autoinmunidad por otro lado. Hay anticuerpos antiadrenales que se pueden medir, hay uno que se llama antiadrenal, se manda afuera, que se hace por inmunofluorescencia indirecta, que es bastante poco sensible, medio del operador dependiente, pero se puede medir. Yo he medido, ahora les empiezo a pedir a algunos pacientes que tengo para ver qué nos da, y algunos me dan negativos, a pesar de que es un autoinmune, porque tiene toda la autoinmunidad, pero bueno. Y lo que dice la literatura es que hay que pedir anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Esos se miden por inmunoensayos, que son mejores. Pero ahí averigüé, para decirles acá, en realidad no es una práctica que no está ni nomenclada, o sea que no lo cubre las obras sociales, habría que derivarla, pero bueno, se puede pedir si no quiere tener prolífico un caso, o anti-21 hidroxilasa sería lo correcto. Y después, los ácidos grasos de cadena muy larga son para diagnosticar esta adrenoleucodistrofia, también se pueden pedir y eso se hace. Pueden empezar esos chicos así con insuficiencia suprarrenal, aunque no tengan manifestaciones neurológicas, ¿no? O sea que también puede debutar así. Bueno, esto es lo mismo, medio casero, pero me parece que para la práctica va. Entonces, si ustedes sospechan, piden un cortisol plasmático, teniendo en cuenta todo lo que dijimos antes de que no use corticoides. Si el cortisol da menos de 5, es muy sugestivo de insuficiencia suprarrenal, le piden la CTH, o si no, piden las dos cosas juntas, como quieran, ¿no? Si la CTH está alta, es una insuficiencia primaria, y ahí tenemos que pensar, si pedimos ese anticuerpo, si el paciente tiene, esta es enfermedad tiroidea autoinmune, le podemos pedir una TPO para ver si tenemos algo de autoinmunidad, pensar si tiene una falla ovárica precoz, es frecuente también, es bastante común que tengan las chicas una falla ovárica asociada, si tiene un vitiligo, ¿no? Si tiene algo más de autoinmunidad, ahí sería positivo, nos inclinamos para la adrenalitis autoinmune. Sí. Si es negativo, ahí está. Uno podría pedir una tomografía para ver cómo vemos las suprarrenales, y podríamos pedir en el caso de los hombres ácidos grasos de cadena muy larga, como para tener otro diagnóstico más de primaria estudiado, ¿sí? Si es la CTH bajo normal, pensamos en una secundaria. Si pensamos en secundaria, hay que pedir una resonancia de hipófisis y hay que evaluar el resto de los ejes hipofisarios. Si es positivo, nos vamos a encontrar con un tumor o con un Giffard o con una infiltración de la hipófisis. Si eso es negativo, hay que pensar si no tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria por ticoides.
Esperemos no llegar hasta acá a hacer una resonancia y todo esto. Uno debería haberlo interrogado antes, ¿no? Pero bueno, que no el paciente se coma todo la resonancia y toda la evaluación de los ejes. Pero bueno, hay que pensar en esto. O en un déficit aislado de ACTH, que sería raro, pero existe. ¿Sí? Si tiene todos los ejes adrenales normales, una hipófisis que no tiene nada, podría ser también. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, el tratamiento de insuficiencia adrenal crónica es hidrocortisona y fludrocortisona si es primaria, que es el Lonican, que nos reemplaza la aldosterona. La hidrocortisona es 30 miligramos día o 20-25, y la fludrocortisona viene de 0,1, a veces le damos medio comprimido por día, a veces uno entero, depende del paciente, de si está hipotenso, si está hiponatrémico, si se siente bien, pero siempre recomiendan, si es primaria, darle el Lonican, porque si no nos está faltando la aldosterona, y por ahí le terminamos poniendo mucha hidrocortisona para que el paciente esté bien, y nos está faltando el mineralocorticoide. Si es secundaria, no. Obviamente la fludrocortisona no va. El monitoreo es clínico. Si uno tiene un Addison y está tratado, el monitoreo es clínico con la TA, con el ionograma, con la glucemia, si tiene hipotensión, si tiene mareo, si se siente asténico a la tarde. No hay que medirle cortisol o ACTH, nada como monitoreamos un hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? De laboratorio no hay que pedir hormonas para evaluar esto. Siempre los pacientes van a dar las pautas de manejo en situación de estrés, de cómo tienen que duplicar su dosis de hidrocortisona ante estas situaciones, o deberían tenerlas, yo se los doy a todos, les juro, pero bueno. Y bueno, de la insuficiencia suprarrenal aguda, ya saben también lo que hacen en internación, que uno ante una sospecha de una insuficiencia suprarrenal aguda, no tiene que esperar el resultado del cortisol, de la ACTH y todo, sino que tiene que sacar sangre, reservar muestra y tratar, porque, bueno, revertir la hipotensión, corregir medio interno y reemplazar, porque es una condición que es letal sin tratamiento, ¿sí? Ya estamos. Esto los dejo. Insuficiencia suprarrenal aguda, el tratamiento ya lo saben, ¿no? Hidrocortisona 100 en bolo, 200 en 24 horas. Bueno, y expandirlos, ¿no? Mineralocorticoides en agudo. Eso ya lo vimos varias veces, creo. Estamos con esto. Bueno, esta solamente mostrarles, ¿no? Para esto más del libro, pero bueno. Tenemos estos que son los síndromes poliglandulares autoinmunes. Hay tipo 1, 2, 3, depende de donde uno lea, algunos hacen tipo 4. El tipo 1 es diagnóstico de los chicos, en general se diagnostica cuando son chicos, 5, 7 años, y hay una alteración en el gen aire, igual no se va a buscar ninguna mutación ni nada, por ahora desde el punto de vista práctico, que hace que los linfocitos T autorreactivos, que no deberían salir del timo, salen, porque está alterado ese gen, entonces genera toda esta autoinmunidad. Para el diagnóstico de esto, de estas 3 que están en negro, candidiasis mucocutánea, hipopar, insuficiencia adrenal, tenemos que tener 2 de estas para hacer diagnóstico de polidrol autoinmune tipo 1. Y todas las otras autoinmunes asociadas, fallo ovárica, falla testicular, gastritis atrófica, hepatitis, alopecia, vitiligo hasta abajo, diabetes tipo 1, ¿no? Que ven, y hay bastante. Falla ovárica es re frecuente, falla testicular, yo leyendo esto lo buscamos poco, la verdad. Y hay que buscarlo, y hay que interrogarlo, porque los hombres no dicen, no consultan. La mujer, como no menstrua, es más fácil, pero los hombres hay que interrogarlos y hay que pedir testosterona. Bueno, y el tipo 2, estoy para otro lado. El tipo 2 y 3, acá esto está ligado al HLA, no es la mutación de ese gen aire. El tipo 2 tiene diabetes 1, insuficiencia adrenal primaria y enfermedad autoinmune, pero las 2 primeras son condición para tener el tipo 2, y todas estas pueden estar asociadas abajo. Y el tipo 3, diabetes 1 y enfermedad tiroides. Bueno, desde el punto de vista práctico uno ya sabe que si tienen autoinmune tienen que siempre estar atentos a otros autoinmunes. Y eso es todo de acá. Bueno, les muestro un caso clínico y ya termino. Y preguntan. Mientras tanto, vayan filmando. Había una pregunta en la charla anterior de azatioprina. No usamos. ¿Para la oftalmopatía de Graves o para qué? Sí, perfecto. Claro. Usan rituximab. Usan, el orden es corticoterapia en pulsos de solumedrol. Esta es de color, acá. Esa. Pulsos de solumedrol son 500 miligramos por semana durante 6 semanas. Si no está la opción de radioterapia, si no está la opción de cirugía descompresiva, y si no, anticuerpos monoclonales.
que yo no tengo ninguno, he tenido compulsos de metilprednisolona, pero no he utilizado nunca un biológico para eso. Bueno, ninguna pregunta, no. Nada, están recallados. Ellos saben, la verdad, estas clases las hemos dado. Por eso, por ahí está bueno para repasar y para, ustedes pregúntenme lo que les faltó de conocer. Esto le quería mostrar porque son casos nuevos que vamos viendo. Esta es una mujer de 68 años que consultó en abril del 2021 para evaluar la función hipofisaria, viene derivada de oncología. Tenía antecedente de un melanoma con 3 cirugías en el talón, una linfadenectomía, una colectomía que estaba con colostomía, bueno, complicada. Y había iniciado inmunoterapia en enero del 2021, había hecho 3 ciclos de ipilimumab y nivolumab. Al examen físico tenía una TA de 160, frecuencia cardíaca 80, estaba asténica, adelgazada, frecuente, ¿no? Todos estos pacientes, bueno, están cansados, están en regular estado general, con cefaleas a veces, no tenía poliuria, no tenía polidipsia, no refería a alteraciones de campo visual, no tenía hiperpigmentación y refería un hipotiroidismo en tratamiento con T400 y traía un laboratorio que tenía una TSH alta de 13 con una T4 normal, tomando 75 y 100 en días alternos de T4, o sea que le aumentamos un poquito la levo a 100 y le pedimos un laboratorio. Ella vino porque el oncólogo, entre todas sus imágenes de control, en la reso, le ve la hipófisis que se ve ahí, un poquito aumentada de tamaño. Ahí, ¿no? Heterogénea, es una zona más oscurita, el chiasma está bien, y por eso la mando. En el laboratorio tiene una hiponatremia, la TSH baja, una T4 y T3 normal ahora, un cortisol de 2, o sea que dijimos que está insuficiente, y una CTH baja con gonadotrofinas bajas, porque es una mujer postmenopáusica, o sea que debería tener gonadotrofinas altas, una prolactina de 5 y una IGF-1, que es hormona de crecimiento, baja. Entonces hasta acá tiene una insuficiencia adrenal central, una insuficiencia gonadal, una IGF-1 baja, que no nos importa, pero nos ayuda a saber que la hipófisis está funcionando poco, porque es otra hormona que está baja. Bueno, y un hipotiroidismo reemplazado. Entonces, para ver un poquito esto, el mecanismo de acción de los inhibidores del checkpoint inmunológico que usan los oncólogos, las moléculas estas de checkpoint inmunes son moléculas que se expresan en las células inmunes y tienen un rol en mantener esa homeostasis del sistema inmune. Estas drogas, los inhibidores del checkpoint, bloquean esos puntos de control inmunológico y permiten una actividad antitumoral de nuestro sistema inmune, ¿no? Ahora necesito que ahí. Entonces ellos usan anti-CTLA4 y usan anti-PD1, anti-PDL1. Entonces acá se ve, para explicarlo fácil. Acá a la derecha tenemos una célula tumoral, ¿sí? Y la célula T, el anticuerpo, el anti-PD1, que es el que está en rojo, lo que hace es bloquear o desacoplar esa unión, ¿sí? Eso permite que la célula T tenga un efecto lítico sobre la célula tumoral. Entonces nuestro sistema inmune daña la célula tumoral. Ese es el mecanismo de acción de las drogas y por eso lo usan. Lo que esto produce es que también tengamos una reacción adversa de nuestro sistema inmune a otros órganos endocrinos y ahí vienen los efectos adversos de estas drogas sobre el sistema endocrino, ¿no? Entonces, los efectos adversos relacionados con el sistema inmune de estos inhibidores del checkpoint inmunológico, dentro de todos están las endocrinopatías. Hay hipertiroidismo, en general el hipertiroidismo son tiroiditis destructivas. He visto 3 en lo que va en los últimos 2 años, son tiroides que se ponen grandes de un día para el otro, bien palpables y dolorosas. Y la hipofisitis es otro efecto adverso, la adrenalitis, la diabetes también es destructiva, así que son diabetes que van a quedar con insulino requirientes. Y esto, bueno, depende de cada droga, hay asociación con una u otra endocrinopatía, ¿no? Algunos se asocian más con la hipofisitis, otros más con la tiroiditis, depende de cada droga.
y puede resolver o puede quedar con un daño definitivo de esa glándula endocrina. Y la mayoría se dan al inicio del tratamiento. Los primeros 3 meses los oncólogos ya les piden a todos TSH, T4, cortisol, y si hay alguna alteración los mandan, ¿sí? Entonces, bueno, el diagnóstico de esta señora fue una hipofisitis relacionada con inmunoterapia y un hipopituitarismo porque tenía falla de todos los ejes hipofisarios. Ella continuó con T4, le pusimos hidrocortisona, le dimos las pautas de manejo en situación de estrés, le pedimos que cuantifique diuresis, pero no es frecuente que hagan diabetes insípida, o sea, alteración de neurohipófisis con estas drogas. Y bueno, controle sus signos vitales, y el continuar o no continuar con la medicación oncológica depende de la severidad de la reacción adversa. Ellos tienen escalas, scores, como siempre, y de acuerdo a la severidad deciden o no. La señora requirió una internación, era de Regina, porque estaba hipotensa, no mejoraba, ¿no? Se le aumentó la dosis de hidrocortisona, así que se internó un tiempo para expandir, para pasar hidroendovenoso, y finalizó el 4º ciclo de ipilimumab y de nivolumab. Y esa es la evolución, miren, 2 meses posterior a la primera resonancia, y tiene una silla turca vacía, ¿no? Este es el perfil, la hipófisis está planita en el piso de la silla turca, y allá no se ve la hipófisis grande, quedó esa zona como intensa ahí donde se marca, pero una hipófisis macroglobulosa grandecita, bueno, evolucionó así, ¿no? Una silla así con pánico pituitarismo. Y no la vi, ahora no la vi más, no sé cómo siguió, pero bueno, evolucionó con esto y quedó sustituida, no la veo desde el 2022, del año pasado. Bueno, para